Hablar del Escuadrón Suicida es como hablar de tu perro muerto. Simplemente es un tema que te pone triste. Aún recuerdo aquel verano de 2016 donde no había otro tema de conversación que no fuera la nueva película de DC. Estaba tan hypeada que me moría de ganas por verla, para luego encontrarme con esto. Al acabar la película me fue inevitable salir con una sensación de estafa que es difícil de olvidar. Lo más gracioso de todo es que fue un exitazo en taquilla, pero aún así fue uno de los mayores traspiés de DC. Ni siquiera la genial versión de James Gunn de 2021 pudo salvar a la franquicia, que a pesar de ser mejor que la anterior con creces en todos los aspectos, fue un fracaso en taquilla. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué cojones pasó con el Escuadrón Suicida? Pues para entenderlo tenemos que echar un vistazo atrás y hablar del fracaso de Batman vs Superman de Zack Snyder y del éxito de los Guardianes de la Galaxia y Deadpool de Marvel, que pusieron a Warner Bros. Los huevos de corbata. Pero antes de meternos de lleno en el asunto, como siempre, te animamos a suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte vídeos como este si te han gustado. DC siempre ha vivido con un ojo puesto en Marvel. Con la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan llegando a su fin con la tercera entrega de Dark Knight Rises, DC estaba a la busca de seguir expandiendo el universo de DC. Fue entonces cuando Zack Snyder fue seleccionado para dirigir el reboot de Superman, Man of Steel, siendo su guión escrito por los mismos Christopher Nolan y David S. Goyer, mientras terminaban de escribir The Dark Knight Rises a la vez. Pero DC sentía que ya iba tarde. Marvel ya había sacado hasta la fecha 5 películas independientes de superhéroes para introducirlos en los Vengadores. Y Warner Bros. Y DC esperaban que Man of Steel funcionara a modo de mini precuela de cara a la Liga de la Justicia, y que fuera la iniciadora de esta franquicia. Y si bien es verdad que a la película no le fue mal, la realidad es que no cumplió con las expectativas de Warner. No fue el gran taquillazo de la década que esperaban que fuera, sobre todo después del gran éxito mundial que tuvo Los Vengadores, estrenada tan solo un año atrás. En aquellos tiempos DC tan solo estaba empezando a intentar reproducir el monumental éxito de Marvel, y Kevin Tsujihara, presidente ejecutivo de Warner en ese momento, anunció en 2014 la salida del Escuadrón Suicida como una de las 10 películas que tenían planeado hacer hasta 2020. David Ayer fue el seleccionado ese mismo año para dirigir el film. El director de Training Day, Hard Times y Fury parecía el gran indicado para traernos este film. Y es que fuera de su vida como director, no lo tuvo fácil. Su padre se suicidó cuando era un niño, acabó en multitud de servicios sociales abusivos y terminó alistándose en la Marina para poner orden y disciplina en su vida. Tenía una sensibilidad especial a la hora de retratar personajes complicados, atormentados y marginales, debido a su propia experiencia personal en ser un marginado que buscaba su lugar en un mundo complicado, además de su tono oscuro y edgy. Eso sí, cuando le contrataron solo le dieron 6 semanas para escribir el guión de El Escuadrón Suicida, al mismo tiempo que estaban haciendo las audiciones del reparto, ya que tenían que ponerse a rodar a la de ya si querían llegar a la fecha anunciada de su estreno en 2016. El inicio de la decadencia fue en la San Diego Comic Con de 2015. Trajeron a todo el reparto para anunciar la ansiada película que se estrenaba el año siguiente y mostraron un tráiler muy diferente a lo que acabó siendo la película. De hecho, ese tráiler era lo que iba a ser la idea original de la película de Ayer. Os recomiendo buscarlo. Poned en YouTube Suicide Squad San Diego Comic Con 2015 tráiler y entenderéis de lo que os hablo. Tenía un tono oscuro, melancólico y mucho más dramático. Y sobre todo estaba dirigido a una audiencia que ya estaba familiarizada con la franquicia. Dicho tráiler no estaba destinado a publicarse, sino solo a mostrarse en la Comic Con de manera exclusiva. Pero el tráiler se filtró online y Warner se vio obligada a distribuirlo al público general antes de tiempo. Después, a inicios de 2016, se publicó el famosísimo tráiler con Bohemian Rhapsody sonando de fondo, que llegó a todos los rincones del planeta.
Warner ya estaba más que nerviosa después del exitazo de Los Guardianes de la Galaxia, de tono más divertido, amable y sobre todo con mucha música. Y decidieron hacer otro tráiler con los momentos más cómicos y divertidos rodados hasta el momento. O sea, estaban intentando vender El Escuadrón Suicida como su propia Los Guardianes de la Galaxia. Pero el último clavo de la tumba de El Escuadrón Suicida fue Batman vs Superman: Dawn of Justice. La idea era que El Escuadrón Suicida continuara con la construcción del universo de DC después de Batman vs Superman, y Warner estaba optimista. Daban por hecho que esta secuela de Man of Steel, siendo además la primera película de la historia en acción real de Batman y Superman juntos, iba a ser un exitazo. Y es que ¿cómo no iba a ser un exitazo, verdad? You're letting him kill Martha. A ver, no le fue del todo mal en taquilla. No, o sea, además nada mal. Pero aún así los de Warner se pusieron muy tristes los pobres, porque ellos lo que querían era esto. La crítica no amó la película y las audiencias realmente tampoco. No fue el exitazo mundial que esperaban los ejecutivos de Warner ni de lejos. Y profundamente sorprendidos por la respuesta tibia a la película, Kevin Sugihara se cabreó bastante por el supuesto daño a la marca por culpa de Batman vs Superman. Los ejecutivos de Warner se pusieron muy ansiosos y tenían una única gran preocupación: que El Escuadrón Suicida no cumpliera las expectativas del tono divertido y vanguardista que prometieron en los trailers. Rematado con el reciente éxito de Deadpool, fue el primer momento en el que Warner decidió meter mano de manera tajante. El Escuadrón Suicida terminó de rodarse a finales de 2015, pero en 2016 se realizaron unas regrabaciones adicionales solicitadas por el estudio. Y eso a escasos meses del estreno. Por lo visto, atrasar la fecha del estreno no era una opción, ya que no solo se lo habían prometido a la audiencia, sino que tenían multitud de acuerdos comerciales turbotrillonarios con otras empresas de merchandising, marcas y juguetes. Y esas regrabaciones fueron escritas por Geoff Johns, que era el presidente de DC Comics en aquel momento, además de ser un pieza que por lo visto tampoco está libre de polémica, e hicieron al propio David Ayer dirigirlas. Por lo visto, dichas regrabaciones costaron hasta $22 millones, más que los típicos 6 o 10 millones de los costos adicionales de filmación. Y el contenido principal de esas regrabaciones eran escenas de humor, entre muy comillas, para que se pareciera más al tráiler. Yo, de verdad, es que no me imagino ser el pobre Ayer en esa época. Te despiezan el curro y luego te hacen regrabar cosas para convertirlo en esto. ¿En serio? Es que ¿qué cojones? ¡Ah! Para hacer el montaje alternativo del estudio, Warner contrató a Trailer Park, a la misma empresa que hizo el tráiler de Bohemian Rhapsody. O sea, contratas a una empresa de trailers para hacer el montaje de una película entera. Yo, de verdad os digo, cuando sintáis síndrome del impostor, acordaos de los ejecutivos de Warner haciendo esta película y se os pasa. Es que ¿en qué cabeza cabía que esto pudiera ser mínimamente una buena idea? Ayer, antes de este cambio, estuvo haciendo el montaje original de la película junto a Lee Smith, un tío que todo lo que ha montado son peliculones, apoyado por John Gilroy, otro montador que tiene una trayectoria más que respetable. ¿Y los cambian por una empresa de trailers? Es que lo siento, de verdad, es que tengo que repetirlo varias veces porque es que si no, no lo proceso. El montaje de Ayer y Smith no tenía ni una sola canción de radio o pop, como acabó siendo al final, sino que toda la banda sonora estaba compuesta por Steven Price, un tío que ha trabajado en películas como la trilogía del Señor de los Anillos, Scott Pilgrim contra el mundo, y la sustituyeron por canciones populares que resonaran en la audiencia sin ton ni son, intentando emular a los Guardianes de la Galaxia. La diferencia entre las dos es que en una la música tenía un propósito o representaba las emociones de los personajes o tenían un sentido narrativo dentro de la película. En El Escuadrón Suicida las ponen simplemente porque son populares sin más. Y es que por Dios, dime qué sentido tiene que cuando nos está presentando a Killer Croc suene de fondo Fortunate Son, que es una canción sobre Vietnam. Pero es que la cosa no solo queda ahí. Por lo visto, cuando se popularizó el movimiento Release the Snyder Cut, otro movimiento despertó, aunque no llegó a tener la misma relevancia, el Release the Ayer's Cut, de El Escuadrón Suicida.
Ayer, en los últimos años, ha ido compartiendo información sobre muchos aspectos de su visión original de la película, y era muy diferente a lo que acabamos viendo en el cine. De hecho, de no haber sido por ese tráiler filtrado en la Comic-Con de San Diego, quizás nunca hubiéramos sabido nada de dicha versión. Para empezar, quitaron todo de los 40 primeros minutos del inicio de la película de Ayer, sustituyéndolo por lo que vimos, esa mítica sucesión de montajes histriónicos tipo Borderlands y dignos de YouTube 2012, que duraban ni más ni menos que 20 minutos, y en los que ni siquiera se explicaba de qué trata la película. Esas presentaciones iniciales no tienen un punto de anclaje respecto a la historia que podamos seguir, sino que es una sucesión de mini trailers de cada uno detrás de otro. O sea, es que claro, si contratas a una empresa de trailers, pues te harán un tráiler muy largo, lógico. Por ejemplo, el 90% de las escenas de Jared Leto siendo el Joker fueron eliminadas. Aunque esto no sé si en realidad deberíamos dar gracias, pero bueno. Pero según Ayer y Leto, se supone que las escenas que habían grabado representaban a un Joker mucho más terrorífico que el que vimos en pantalla. Tenía una historia paralela y su rol era intentar separar a Harley Quinn del Escuadrón Suicida. En esas escenas eliminadas se veía una relación mucho más abusiva y manipuladora del Joker hacia Harley. En la versión de Ayer, en muchos sentidos, la película trataba sobre Harley y su huida de su relación tóxica con el Joker, y al final de la película no volvía con el Joker, como veremos más adelante. En esta escena, por ejemplo, lo que grabaron originalmente era que una vez que Harley se subía al helicóptero, Joker la empujaba y el helicóptero explotaba. Por eso vemos en esta escena que le sigue que el estado emocional de Harley no acompaña la historia. Más que triste por la supuesta muerte de su amado, parece más bien decepcionada o rechazada. Después de eso, lo que le seguía es que después de la explosión aparecía Enchantress y le ofrecía un trato al Joker a cambio de su ayuda. Y en el acto final, el Joker volvía a aparecer en la batalla final para conseguir poner a Harley en contra de sus amigos. Y Harley entonces le daba la palabra de posesión del alma de Katana a Enchantress y Katana atacaba al resto del Escuadrón Suicida. De hecho, la escena de posesión de Katana está grabada y sale en el tráiler, pero no en la película final. En esta versión, Diablo sobrevivía, Slipknot tenía una secuencia inicial que mostraba cómo le atrapaban para el Escuadrón Suicida y definitivamente moría, pero no tan pronto, y Enchantress tenía una secuencia más larga sobre su historia y su relación amorosa. También el hermano de Enchantress, Incubus, fue una incorporación de las regrabaciones, y Harley, en vez de volver con el Joker, al final tenía un lío amoroso con Deadshot, remarcando su cambio de rechazar una relación tóxica por estar con alguien que la respeta. Vamos, básicamente el villano principal iba a ser el Joker y no Enchantress tal cual. Básicamente reescribieron la historia al completo, pero usaron en gran parte el metraje que ya tenían rodado, produciendo un efecto súper confuso al espectador, porque los diálogos te cuentan una cosa, pero las imágenes te cuentan otra. Luego el montaje te cuenta una cosa, pero la cámara te cuenta otra, y así sucesivamente. Así que respondiendo a la pregunta, ¿qué cojones pasó con el Escuadrón Suicida? Pues que Warner se preocupó más de vender juguetes que de hacer una buena película. Así que se gastó una millonada en marketing para que compremos nuestra entrada al cine con toda la ilusión para meternos semejante truño por el gaznate. Y luego, cuando quisieron enmendar el error, ya fue demasiado tarde. Puedes engañar a la audiencia una vez, pero no dos. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, no te olvides de darle a like porque eso siempre ayuda muchísimo. Y claro, cuenta en los comentarios si también te llevaste un fiasco al ir al cine al ver el Escuadrón Suicida. Y si eres como yo y te encantaría que saliera adelante el release de Ayer's Cut y ver esa versión oscura y dramática que iba a ser en un inicio. Hablamos en los comentarios. ¡Chao! Por cierto, no puedo acabar el vídeo sin hablar de lo puto perturbado que se puso Jared Leto mientras se ponía en plan actor de método para hacer el Joker. Y es que el muy chalao, incluso antes de empezar a rodar, le mandó una carta de amor a Margot Robbie con una rata viva incluida. Y a Will Smith le mandó un set de balas con una carta y al elenco completo un vídeo con un cerdo muerto.
Pero es que además la cosa no acaba ahí. A otra gente del reparto les mandó condones usados, bolas chinas anales, yo qué sé, es que al final para nada, ¿verdad? Porque más que un Joker terrorífico, ha quedado como un Joker raro, creepy y bully. Es que os podría hacer otro vídeo sobre el experimento sociológico más raro que hicieron con este Joker, pero bueno, quizás algún día, quién sabe. Ahora sí que sí. ¡Chao!